presentarte, bienvenida. Gracias. Noé, a este primer punto de encuentro que estamos empezando acá en Isónica. Te preguntaba yo por tu apellido y justamente una de las primeras cosas que preguntamos es por la infancia de los entrevistados. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recordás? ¿Cómo fue la composición de tu familia? Sí. ¿En dónde? Bueno, yo nací en Capital Federal. Y ¿En qué barrio? Perdóname que te pregunte. No sé, bien céntrico. Pueyrredón y Mirá. Paraguay, por ahí. Mira. No existe más la clínica. No, Así que, Avenida Pueyrredón. Sí. Sanatorio de Cusatis. Medio Palermo, medio no. Sí, cerquita. Ahí. Y mis papás en ese momento vivían en Capital. Y después a los 5 años mi papá logra tener su casa propia y nos vamos a Ezeiza. Mi mamá campesina, cuando se crió en el campo, en provincia de Buenos Aires, y no se sintió, digamos, se sintió a gusto en Ezeiza. No, mira. No, porque odiaba el campo. Ah, bueno, ahí va. Así que, sufrió mucho en el campo porque era Ezeiza, difícil. ¿en qué año, más o menos? Y en el... yo nací en el 59 y tenía 5 años, 63, bien. Fines del 63, Ezeiza por ahí. En esos tiempos era un pueblo chico. O sea, habían armado... cerca, relativamente lejos de Capital. Claro, habían armado un barrio que era de Ate. Y bueno, mi papá había pedido el préstamo hipotecario por ATE, esas cosas que antes existían. Y entonces, logró tener su casa propia y pagar la hipoteca durante... Yo me acuerdo que, mi papá era administrativo. Y y en mi casa primero se pagaba la hipoteca, después se comía y cuando se podía se vestía. Y nada. Y ahí viví en Ezeiza hasta que me vine al sur, que ya era grande, ya estaba recibida. Pero antes de recibirte, mamá, papá, hermano, mi mamá, hermana. Mi papá, yo me crié con ellos, como única hija. Después con los años me enteré que tenía un hijo, un hermano por parte de mi papá, que tuvo un problema de salud mental y lo conocí en realidad yo pensaba que era un primo y era esas cosas que pasan en las familias, ¿viste? Sí, pero vos te criaste como Pero hija yo me crié única, como hija única. Viviendo en Ezeiza, primaria y secundaria en Ezeiza. Primaria, secundaria en Tristán Suárez. En Tristán Suárez, que es cerquita. Bien. Y tomabas el tren, tomabas el bondi, te yo llevaban. No, tomaba el colectivo, había un colectivo que iba hasta la escuela, que pasaba por la ruta, yo estaba a 2 cuadras de la parada. ¿Te acordás del bondi? El bondi no, porque era no era... No era de línea, no era de del línea. 528. Nada, era el de los Redondos. Ahí va. Familiares de Redondo, el futbolista. Mirá, qué buena conexión. Así que y Redondo era todo un emblema ya, ¿viste? Y para todos lados eran con Redondo. Y ahí viajé los 5 años del secundario, terminé el secundario y después de eso entré a la universidad. Pero yo de chica, en realidad, siempre muy multifacética, porque cuando la familia de mi papá, los Rajido, eran todos, mi papá tuvo otros hermanos después, más chicos, pero eran todos cantantes. Artista. Mi papá era un bohemio total. Mi papá tenía voz de tenor y cantaba ópera y cantaba tango. Y a la vez era esta rigurosidad de lo administrativo, de primero la hipoteca y después la comida. Sí, eso era mi mamá. Mi papá era un bohemio. Mi mamá lo enderezó un poco porque vivía, cuando se conocieron, vivía de préstamo, de crédito. Ahí va, ahora sí. El clásico, todo pegaba. Después cuando pasó esto de que yo iba a las reuniones de la familia y todo el mundo cantaba. Mi tío tocaba la guitarra espectacular, mi viejo tocaba el piano de oído. Bien.
pero todo el mundo, o sea, desde que se llegaba se estaba cantando. Entonces para mí era una fiesta, sí, hija única. ¿Viste? Te iba a decir, como una celebración cada encuentro, ¿no? Porque con tanta música y canto... Sí. Y cosas que cantaban desde hace muchos años, y mi papá era de Mataderos. Conozco. Se crió en Mataderos, así que tiene toda su historia, y las cantinas, y se iban con mi tío por ahí Sí, un barrio bien popular. Claro, y se iban ahí de noche a cantar, salían a cantar, ¿viste? Y entonces cantaban los valsecitos de esa época, los tangos, y bueno, y hablaban, y bueno, historias de tangos, ¿viste? Y también de folclore, mi tío más de folclore. Y bueno, y yo ahí me sentía mal porque quería participar y no sabía tocar nada. Bueno, a los 8 años empecé a estudiar música. Así que empecé a estudiar guitarra. Hice 10 años de conservatorio. Uy, Dios mío. Qué carrera. Hasta los 15 me recibí de teoría y solfeo y bueno. Y después en el secundario empecé a estudiar inglés, porque mi mamá me dice, no, tenés que superarte, tenés que estudiar inglés y qué sé yo. Y bueno, como me la llevaba así de cajón en el secundario, porque nunca había tenido inglés y me hablaban en inglés, y empecé como para salvar la materia y terminé salvándola, y después mi mamá me enganchó en el curso, ¿viste? Hija única. Los gestos son... Te enganchó. Me enganchó en el curso. Bueno, terminé los 6 años de inglés. Pero bueno, el tema es que yo a los 11 años decidí hacer medicina. ¿A los 11 años? ¿Decidiste o es una vocación? No, porque por ahí la palabra decisión suena algo muy... Claro. Como algo muy premeditado, algo calculado. Y a los 11 años por ahí decidí. No sé por qué. Es algo que... Es la vocación, es algo que te nace. Y que a pesar de que vos querés quizás hacer otras cosas que quizás son mejores, o que mi mamá me decía, escuchame, me dice, seguí inglés, hacé el traductorado, tenés posibilidad de hacer el traductorado, vas a viajar, vas a estar con la sangre, con cosas feas y qué sé yo. Y yo nada, yo me acuerdo que había una revista que se llamaba Mente Sagaz. ¿Viste? Sí, en esa época había muchas, eran como enciclopedias que se armaban mensualmente con las revistas. Sí. Entonces yo, ¿viste? No sé, me acuerdo que venía los jueves, ¿no? Entonces, yo esperaba, mi papá trabajaba 12 horas y viajaba 4. Así que cuando llegaba mi papá los jueves, yo estaba así en la puerta. Ah, lo esperabas con ansiedad. Sí. Y esa revista tenía fascículos, y en cada fascículo venía geografía, historia del arte. Había de todo, y había uno de medicina. Y yo, así, me lo devoraba y lo leía. Viste que antes teníamos poco acceso a comprar libros y todas esas cosas. Había enciclopedias. Mi papá era un tipo muy culto, súper culto, autodidacta total. Y bueno, y yo siempre leía todo lo que me enganchaba, ¿viste? Y bueno, y ahí fue que dije... Pero, no sé, me acuerdo que yo a los 11 años iba a la escuela, a la primaria, y les enseñaba a mis compañeras el ciclo sexual. Mira. Plomo total. Así que, bueno, y les enseñaba... Con 11 años. Con 11 años. Uh-huh. Así que, por eso me acuerdo de que, bueno, yo me acuerdo haber dicho, bueno, yo voy a hacer el secundario como medio para hacer medicina. Claro, porque lo tengo que hacer sí o sí. Lo tengo que hacer para hacer medicina, tengo que hacer el secundario. O sea, si hubiese habido un puente académico para empezar a cursar medicina más tempranamente, omitiendo parte del secundario, lo hubieses hecho. Y sí, y sí. De hecho, me considero bastante escasa de conocimientos de otras cosas. O sea, si bien me gusta, leo y todo, pero es como que yo me acuerdo de mi papá, o mismo Ismael, mi marido... tiene un conocimiento general muchísimo más amplio que yo. Pero bueno, ahí me dediqué, bueno, entré en el 77, años, si los hay, esos años, ¿no? Un año difícil, ¿no? Con ya primer año de dictadura. ¿A qué universidad? A la UBA. A la UBA. Con examen de ingreso que yo.
Yo me acuerdo que, ¿te imaginas? Solo examen y duro examen, ¿no? Pero, digamos, si lo aprobás ya entras, ¿sí? Claro. Antes del CBC, digamos. Sí, Todavía no existía el CBC, no. 77. Antes de que avances con la universidad, ¿y cómo te definirías cuando eras esa niña de 11, 12, 13 años? ¿Cómo eras vos como niña? Decidida seguro, porque ya de alguna manera habías pensado. Tranquila. Bastante. Mi mamá era bastante difícil y fue muy exigente, muy exigente. Y entonces era como que era difícil convivir con ella, porque las cosas había que hacerlas como ella. No te daba mucha libertad de elegir cómo hacer las cosas, ponele, ¿no? Si ibas a cocinar algo, tenías que, no, esto se hace así, así, mucha bajada de línea, ¿viste? Y de repente muy temerosa de que te enfermes, o eso, bien de hija única, entonces, qué sé yo, no me dejaba salir a jugar mucho. Entonces, medio que la infancia fue difícil transitarla con una mamá tan dura. Y mi papá era como que lo que mi mamá decía estaba bien, ¿viste? Esos padres, así que... Lo que mamá decía estaba bien. Claro, era más complaciente. Después, quizás, en lo primero digo, pero papá, yo tenía razón. Bueno, pero viste cómo es, mami. Estas cosas que pasan en la familia. Así que, entonces fue algo que me costó lidiar con ese aspecto de mi mamá, porque tenía una personalidad muy fuerte, muy marcada. Y en el 77, cuando llegás a ese examen de ingreso, ¿cómo te definirías ahí en la etapa, digamos, para empezar a Yo me acuerdo cuando fui a anotar, aparte, te imaginas, yo me crié en Ezeiza, en una escuela pública, en el barrio, que iba a inglés, a guitarra, iba a jugar al vóley al barrio, viste, con los chicos del barrio. Una vida comunitaria, ¿viste? Digamos, ahí. Sí, muy de pueblo. Sí, lógico. Y cuando fui a la facultad, que fui a rendir el examen de ingreso, yo me acuerdo que estaban las escalinatas de la facultad ahí en Paraguay, y yo miraba para arriba y para los costados y hacía así, y eran, rendimos 6.000. 6.000. Yo tenía un número que... Sí, 4.823. Sí, no sé, ni me acuerdo. Número muy... Y entonces, viste, y yo decía, ¿y yo qué hago acá? Digo, me van a hacer bolsas. Entre todos esto voy a entrar justo yo, porque había 1.100 vacantes, una cosa así. Sí. Y de esas 1.100 vacantes entraban algunos del Nacional de Buenos Aires, o sea que eran un poco menos, porque entraban directo. Bueno, llegó un momento que ni hasta estrés tenía, porque... ¿Viste? Cuando decís más ya está. Sí, como una jungla, ¿no? ¿Qué voy a entrar para acá? Uno que viene de un ¿Qué voy a pueblo entrar? chico. Ni ahí, ¿viste? Sí, te saca presión. No me daba ni 2 mangos por mí cuando fui a ese examen. Me tocó rendir en el piso 15. Yo entré piso 15. Sí. Buah. Te abruma, digamos, todo ese contexto, ¿no? El aula era una cosa así, todo un anfiteatro, y abajo del anfiteatro, al fondo, ahí estaba la mesa del profesor con el pizarrón. Era una hormiga. Era tan grande, y yo lo viví como, quizás si entro ahora sería distinto, pero en ese contexto, viste, era como que era una inmensidad toda esa situación, y que me asustó bastante, me acobachó. Bueno, dije, ya está, rendí el examen, eran 3 exámenes, era comprensión de textos, que eso era lo que andaba bien. Ahí estuviste, ahí andaba bien, colgada, digamos. Y biología y química, que es la que estuve un poquito más floja. Pero bueno, dejó pasar el tiempo. Me acuerdo que... ¿Cómo te enteras del resultado del examen? Empezaban las computadoras, ¿viste? Pero las que perforaban, ¿viste? Entonces tenías que ir determinado día y te guiaban un mar de gente. De vuelta a la facultad. Otra vez. Había por varias entradas, había dispuesta gente que te orientaba, porque te imaginas tanta cantidad de exámenes. Sí. Entonces me acuerdo como el día de hoy, son esas cosas que no se te olvidan, que entró y un señor me dice, a ver, decime tu apellido, decime el número, qué sé yo. Bueno, le digo, qué sé yo no veía nada. Yo lo único que veía eran cosas de computadora, ¿viste? Tiras.
Y papeles impresos. Papeles impresos en la pared. Sí, he visto esa imagen también. Sí, Así, y tenías que buscarte con la R, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero como estás 3 horas buscándote porque no sabes, entonces había alguien que te ayudaba. Sí. Entonces me llama este señor, me dice, vení acá. Claro. Yo estaba así, ¿viste? Cuando te llevan ahí, que no tenía idea de tantas carteleras que había. Bueno, mira, me dice, uy, Rajido, número nada. Me dice, uy, entraste. Doctor, entró. Doctor. ¿Viste? Doctora, estudiante. Yo te voy a decir. Pero con 6 o con 4, ¿con qué aprobabas? Mira, aprobabas con, no sé si con 6 y todo. El tema era la vacante, no era aprobar o no. Porque aprobabas, pero si no llegabas a las vacantes, entonces se aprobaba con un número, que era el 819. Tenías que juntar puntos, los puntos eran 819, algo así, era el mínimo. Bueno, saqué el mínimo. El mínimo para entrar. O sea que serían 8 o 860, una cosa así. El promedio de los 3 exámenes. Sobre 10, me decía 860 de 10, digamos. Claro, claro, era 800 alta. Y algo sobre 1000. Sobre 1000 sería, claro. Sería. Así que yo no entendí nada. El señor me dijo eso. Era una marea de gente. Yo salí con la boca abierta. No sabía si estaba contenta porque no pude ver nada. Y entonces vuelvo a mi casa y me dijo un señor que entré. Le dije, entraste, qué bueno. Bueno, después a los 2 o 3 días fui de nuevo para verlo. Para chequear eso y para hacer los trámites de inscripción. Sí, fue toda una cosa así muy difícil en esa época. Estaba todo muy lleno de gente. Para mí era una cosa así que tuve que superar. Y aparte en un contexto la imagen de pueblo. Y de pronto, bueno, un poco mi hija, que está estudiando en Córdoba, también le digo, mira, más o menos estamos en la misma relación. Vos naciste acá, te criaste acá, vas a ir a una ciudad, a una universidad pública y te vas a encontrar con y bueno, se encuentra con, y sí. vive, se recibe este año y está peleando todavía con la facultad y bueno, y con las injusticias y con las cosas, y que bueno. ¿Te tocó ver en esos años de cursada situaciones tensas, digo, por el marco social y político en el que empezaste, en el 77 empezaste, ¿no? Pánico. Yo me acuerdo que en el 77 estaba todo este clima de desaparecidos que no sabíamos, aparte no sabíamos, viste, los medios de comunicación eran otra cosa, viste, es como que no tenían mucha información fidedigna y menos ahí nosotros estábamos medio en un pueblo. Pero yo me acuerdo de entrar y que había un mostrador con 7 policías, te trataban mal y aparte te revisaban todo. Yo me llevaba, como vivía lejos y me tenía que quedar a veces a materias a la tarde y eso, entonces me llevaba una cartera tipo portafolio grande de cuero que ponía apuntes y cosas. Me revisaban todo, pero de una manera tan agresiva. Un maletín sospechoso, ¿no? Digamos, para los la cartera donde uno llevaba todo, pero yo tenía que estar todo el día ahí, ¿viste? Porque no me podía ir y volver a ¿Nunca te quedaste, digamos, pues, para algún examen, no te quedaste en lo de un compañero o compañera? ¿Ibas y venías? Y pocas veces. De pronto en esa época todavía está la casa de mi abuela en Capital, y entonces hay veces que me quedaba ahí. Pero la mayoría de las veces volví a mi casa. Y fue todo muy difícil porque estabas en una situación de paranoia porque te estaban mirando, todo el tiempo te estaban mirando. Y mi viejo, compañero, que no te pongan un panfleto, no hables con nadie, vos vas a estudiar y todo. Así que tenía la cabeza así. Y eso te generaba un gran estrés de ver las situaciones ahí. De pronto de enterarte gente que no estaba yendo, entonces no sabías qué y quién era, y entonces todo el mundo tenía mucho miedo de hablar, entre nosotros no hablábamos, ¿viste? El tema, claro. Nada. Así que bueno, después de era como que uno se tenía que enfocar a estudiar, pero
todo el alrededor era bastante difícil emocionalmente, ¿no? Claro, obligarte a abstraerte un poco de eso. Y te tocó vivir de lo que no sabías que era. De lo que imagino que alguna cosa sospecharían algo o alguna cosa llegaría de oídos. ¿Te tocó vivir después la transición a la democracia cercano a la facultad, quizás ya recibida, pero haciendo...? Y después yo ingresé a la Cruz Roja. Y entonces fue maravilloso porque estuve trabajando en la carpa abajo del balcón de Alfonsín. Mira, justo. Y eso decían médicos por acá. Estaba dificilísimo fue ese día de trabajo, pero bueno, es una imagen que no se me va a olvidar, ¿no? La cantidad de gente que había y la cantidad... Yo estaba trabajando, pero digamos como que ver toda esa gente, y nos costó tanto entender esta posibilidad de ser libres, ¿no? Dejar de tener miedo, que fue muy lindo. Y si bien yo estaba en un plano, ya te digo, trabajando en la carpa y todo eso, realmente era muy, muy fuerte ver las imágenes que había de la gente, ¿no? Y esas cosas de multitud, de participar en un evento así, fue algo así, decir, yo estuve ahí. ¿Y en política nunca militaste? ¿Ni en la universidad ni después? No. Mi viejo era radical de cepa, y la familia de mi mamá eran más peronistas. Mira, ¿no? Siempre contrastes, ¿no? Entre papá y mamá, por lo que venís contando por lo menos. Sí, pero mi viejo era un tipo muy honesto y de principios, muy que no se negocian, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que él dentro de la comunidad era una persona así extrovertida, y una persona que todo el mundo lo quería y que todo el mundo lo llamaba para todo. Entonces él fue, por ejemplo, el presidente de la escuela donde yo iba, que yo empecé yendo a una escuela de tranvía. ¿Una escuela de tranvía? Claro, o sea, las aulas eran tranvías viejos. Ah, ahora sí, ahí va. Por edificio entonces, había tranvías. Sí, no había. Uh-huh. Sí, uh-huh. Eran tranvías. Me hablas de Seiza. De Seiza. Uh-huh. Eran tranvías y algunas casillas así de madera rústica. El frío que hacía en Ezeiza. No había calefacción, nada. Solo no estaban a la intemperie, digamos. Claro, estaba ahí el tranvía, estaba hecho así con pupitres, ¿viste? Se estaba adaptado. Y entramos ahí, eran los inicios de la escuela. Y mi papá fue presidente de la cooperadora durante 6 años. Y en esos 6 años él gestionó el edificio de la escuela. Bien. Y era, no sé, se hacían kermeses, se hacían... me acuerdo que trajo a Titanes en el Ring. Uy, qué bueno, por favor. ¿Viste Titanes en el Ring? Ahí sí, yo estuve no te puedo creer. Ahí. Sí. Martín. Sí, Martín. No sí. Mi papá se peleó con Martín. No. ¿Discutieron o se pelearon arriba? Discutieron, porque no sé. Martín. Por cosas de. Mercachifle, ¿no? Sí, entonces por cosas de contratación y eso, sí. ¿Viste? Pero qué buen espectáculo es el día de hoy, que de las mejores producciones que por lo menos yo he visto. Y yo lo veía. Con la música, los personajes. Sí, el ancho. Yo tengo foto con Benito Durante, uy, viste que encima lo odiaban a ver. Con Rubén Peuchele. Qué bien. Y con ¿Tenés foto con Pepino? ¿Tenés fotos de eso? No sé si las tengo. Tendrías que buscar. Porque sí. Tenía 7 años yo. Era chiquita. Sí, 7 años. Y tengo foto que te vi con un tapadito verde ahí, con la cara flequillo y pelo largo, y uh-huh. y así arrodillado Pepino el 9, que era uno de los personajes icónicos de... Y llegamos a hablar de esto por la acción de alguna manera política de tu padre. Sí, no política, no política de gestión, no partidaria, no, pero de gestión. Le encantaba gestionar, hacer cosas. ¿El edificio ese edificio está? ¿El edificio de la escuela? Ese que existe ahora, sí. Uh-huh. Bueno, yo me mudé al edificio nuevo cuando estaba en 5º grado, recién. O sea que
Tenías 9, 10 Yo fui añitos. a primero inferior. Que antes había primero inferior. Primero inferior de Sasname. Bueno, antes había primero inferior, primero superior, y después se unificó el primero. ¿Por edades o había una No, jerarquía era así. académica? O... Era académico, era así. Era primero inferior. Y después lo sacaron y yo no sé si de primero superior pasé a tercero, una cosa así, se unificó todo. Y yo pasé en 5º grado, recién a la escuela, al edificio nuevo, que tenía calefacción, era una escuela. Bien. Tenía su patio y... Sí, nada. lo que nos representamos cuando hablamos de una escuela. Sí. Te voy a cambiar de tema. Y porque has mencionado a algunas personas, y te llevo a la familia y te llevo al amor. Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer amor? No sé si tuve un primer amor. En realidad tuve varios novios así intrascendentes, pero tuve un novio que era gitano de familia gitana, sí, sí. ¿No? Pero bueno, en realidad había mucho cariño, pero éramos muy incompatibles, o sea, eran dos culturas muy diferentes, pero ¿no? Culturalmente, pero mi no, mamá pero me acuerdo que el día que un día me llevó él, viste que los gitanos tienen camionetas y cosas, yo siempre trabajaba con, no sé, una empresa tenía, no sé qué, y me llevó con un Luther al Comahue, el auto. No conozco el modelo, pero un auto largo, me imagino. Un auto así que a mí me encantan los autos, soy muy fierrera. Entonces y me llevó y me dejó ahí y mi mamá chocha, ¿viste? Porque mi mamá de donde venía, ¿viste? ¿Viste? La nena. ¿viste? Bueno, el auto bien. Bien, pero... el auto bien y después dice, ese chico lo veo medio raro, ¿viste? Me dice. Y vos sabés que lo conocí porque mi abuela, la Rajido, es toda una familia, mi familia son todas mujeres fuertes de carácter. Fuertes, uh-huh. y que han criado sus hijos solas, uh-huh. O sea, sin maridos. Entonces, me acuerdo que mi abuela, por parte de mi papá, éramos 3 primas de más o menos la misma edad. Buenísimo para jugar. Entonces estábamos con mi abuela. Mi abuela vivía de joda. Le encantaba salir, pasear, toda su vida. Se casó 3 veces. ¿La mamá de mamá? No, de mi papá. La mamá de papá. De mi papá. La Catamarca, los ancestros de Catamarca. Bueno. 3 maridos dijiste. 3 maridos, ¿no? Y bueno, mi papá era hijo, lo que se llamaba natural, ¿no? Que estuve indagando después de dónde venía. Bueno, ahora te voy a contar algo gracioso. Bueno, la cuestión es que una vez vamos a la casa y me dice, che, ¿y usted de novio, algo, nada? Pero ¿cómo? No son nietas mías, ¿qué les pasa? Dice. Agitaba la abuela. Dice, la abuela las va a llevar a bailar. ¿Cómo que? Ay, pero vieja, callate, qué sé yo. No puede ser. El sábado se me ponen lindas, qué sé yo, vamos a ir a bailar. ¿Y la abuela vivía en Ezeiza? No, la abuela vivía en Mataderos. En Mataderos, uff. Así que bueno, y tenía mi tía soltera, la más chica, que vivía con mi abuela, que es la que lo cuidó. Había yunta entonces. Así que nos fuimos. Mi abuela, mi tía soltera, una amiga de mi tía soltera también, sí. Y nosotras 3. Y ustedes las primas. Bueno, ¿a dónde fuimos? Al Savoy. Uy. Hotel Savoy, sí. Si los hay. Sí. En esa época, yo tenía 24 años por ahí, ¿viste? En esa época el Savoy era muy conocido, ¿viste? Era un lugar así de renombre. De renombre, de fiesta y eso, sí. ¿Viste? Había mesas, estaba todo. Así que bueno, fuimos ahí. Y mi abuela hizo así, me dice, esta mesa no, esta mesa, acá. Bueno, fuimos re temprano.
Nosotros nos fuimos a tomar algo con las chicas, y porque medio que nos daba medio bajoneta con la abuela, ¿viste? ¿La abuela, la tía? Mi abuela que murió a los 103. Mira, longeva. Entonces, bueno, la cuestión es que después cuando llegamos ya estaba lleno, ¿viste? Entonces, bueno, fuimos y, bueno, mi abuela había expuesto dónde nos sentábamos, qué sé yo. Y entonces, bueno, empezó y en ese momento se bailaba, había mucha música brasilera. Y entonces mi abuela me codea y me dice, ahora entiendo por qué están así. Me dice, ¿por qué no miran a los chicos? Los tienen que mirar mirá, dice, me decía Cristinita, yo soy Noemí Cristina. Me decía, Cristinita, escúchame, ese muchacho también elegante, tan vestido, que tiene esto, lo otro, te está mirando. Y yo nada, ¿Y vos vergüenza, sí, no estabas atenta a eso, digamos. No, tímida, me daba vergüenza. Uh-huh. Hasta que, bueno, viste, te cabeceaban en esa época. Sí. Bueno, y yo me hacía, ¿viste? Y mi abuela que me mataba estaba loca, a codazos. No, sí, me imagino. Salí a bailar. Bueno. Así que bailé toda la noche. El otro medio es así, no me daba bola y qué sé yo. Muy bien elegantemente vestido y qué sé yo. Bueno. ¿Y este chico es el gitano? Y sí. Mira, o sea, lo conociste en el Savoy saliendo con la abuela y las primas. Claro. Buenísimo. Y después cuando voy, me quedo en lo de mi abuela. Él nos lleva. Bien. Él y no sé qué, nos lleva a la abuela. Mi abuelo lo amaba, lo adoraba. Y en un momento me dice, nena, te voy a decir una cosa, para que no te asustes, tranquilo, ¿eh? Sí, ese chico es gitano. Bueno, en una sociedad con más etiquetas, con más prejuicio, claro, que hoy, ¿no? Que no es como nosotros. Claro, ¿viste? Son diferentes. Me dice, pero es lindo, es elegante, es otro tipo de gitano, me dijo. Claro. Y bueno, y después empezamos a salir, nos veíamos, a veces, no siempre, yo vivía en Ezeiza, él iba. Y eso duró durante 11 años. Ah, es un noviazgo largo. Pero no fue un noviazgo, porque en realidad el tema de que, bueno, quizás a veces es una excusa, yo estaba en otra, no tenía ganas de quizás tener una pareja estable, estaba más dedicada a estudiar, a hacer la mía, y sabía que tampoco con él iba a tener una relación de familia normal, tener hijos y eso. Así que bueno, y un poco se terminó cuando yo me vine al sur. Ajá, pero vos sabías y él sabía. ¿O supo? Él tenía su familia, después me enteré, ¿viste? Uno no ve cuando no quiere, ¿viste? Pero bueno, no sé si tampoco eran situaciones emocionalmente difíciles de entender, ¿viste? Era como que querés pero no querés. Pero bueno, después me vine a vivir al sur y se terminó. ¿Cuándo viniste? ¿Y por qué? Una de las cosas que te diría es porque yo estaba cansada de viajar. Es que sí, yo cuando te escucho el trajín de Ezeiza a Ezeiza, bueno, yo Mataderos y Ezeiza, ¿Ibas en tren? Uva, ibas en tren, ¿no? Era un colectivo o caminar hasta la estación, tomar el tren. Llegar, tomar subte o el 60, el subte, claro. Estar todo el día porque no podías volver. Y después cuando empecé a trabajar siempre trabajé en lugares lejos, o sea, trabajé en Capital, trabajé en una clínica durante muchos años que hacía medicina laboral en San Martín, San Andrés. Así que tomaba 4 colectivos, 12 horas de guardia. 12 horas de guardia, un chino diría mi abuela. Sí. Así que yo no, ya se viajaba mal en esa época, así que llegaba muy tarde a mi casa, me iba muy temprano. Cuando salía no podía ni tomar el colectivo porque ya estaba todo lleno, ¿viste? Era realmente algo que yo estaba harta de vivir de esa manera y que no encontraba, o sea, no tenía plata para alquilar algo, para ir a hacer una residencia y eso no me daban los números para... Así que era difícil tratar de salir de esa situación. Y así que, bueno, mi mamá se enfermó, la cuidé durante muchos años, tuvo un cáncer de mama y me quedé con mi papá en la casa y que ya estaba jubilado. Y un día yo tenía mi mejor amiga, o una de mis mejores amigas, ¿no? Que tengo 2, de la infancia, de los 5 años, ¿no? Que era
se recibió en el Conservatorio de Arte Dramático, ¿no? Era actriz. Bueno, y se vino a vivir a Esquel. Mira. Bueno, yo vine cuando se casó, después... ¿Te acordás en qué año viniste a ese casamiento, más o menos? 80 y largo, 86. 86, mira. Me acuerdo que vine en la trochita. Wow, ¿no? qué belleza. Es una experiencia. Y después cuando pasó que nació su hijo, ya había nacido, Araceli nació, su segunda hija. Era como que nos teníamos que ver, tenía que ir a conocerla. Así que me fui. Esto era marzo del 93, y entonces yo en ese momento juntaba plata y viajaba. Mi escapatoria era, o sea, por Argentina, conocer, sí, un poco de Brasil, pero era salir, escaparme un poco de ese lugar que me resultaba tan tóxica. Sí. Entonces, los lugares que trabajaba y las cosas que hacía me generaban un poco de dinero, pero tampoco me gustaba lo que hacía. Así que cuando vine, el marido de mi amiga me dice, mi amiga daba clase a un montón de médicos y gente del hospital. Y entonces me dice Fabián, me dice, escúchame, ¿por qué no te dejás de hincharte tanto, dar vuelta, viajar? Venía acá a hacer la residencia. Dice, decirle que mire de presente a Flavio Romano, es un pediatra de Esquel, que te lleve a la residencia y qué sé yo. Bueno, Flavio me llevó a la residencia, entré al hospital y me enamoré. Me enamoré de la manera de trabajar, de los centros periféricos, de lo que era ir a atender a... o sea, yo había pensado en hacer tocogineco, que fue siempre lo que pensé. Y cuando fui, vi medicina general y todo eso, donde también se hacía tocogineco y todo, y me enamoré de la idea, de estar ahí. De la forma también. De la forma, sí. ¿En qué año? 93. 93, ok. Así ¿Vos te mudás a Esquel? Bueno, esto era marzo. Yo me vuelvo a Buenos Aires. Primero hablo con mi papá, ¿no? Que era lo único que te anclaba un poco. Me anclaba, sí, claro. Uh-huh. Y entonces le digo, mira, encontré la posibilidad de un trabajo en el hospital y esto y lo otro, pero bueno, es acá y... Es a 2000 kilómetros. Me dijo... lo único que tiene. Agárralo, andate, yo estoy bien, tranquilo, mi papá es un sabio. Así que bueno, ahí puse primera. Uh-huh. Y... Vos venís sola, o sea, tenés a tus amigas, tenés a tu amiga, sí, tiene su hija, sus hijas, su marido, pero vos venís sola. Vengo sola. Uh-huh. Y llegué, me puse a trabajar para juntar plata para mudarme. Vine a rendir el examen de residencia al mes, porque no sé si principio de mayo o fines de abril se rendía el examen de residencia. Así que vine a Esquel a rendir el examen de residencia. ¿Que lo tomaría el Ministerio de Salud de la provincia? Claro, sí, eran las residencias de Chubut. Claro. Entonces se rendía me acuerdo que se rendía para Esquel, para Madryn, uh-huh, y para Comodoro, creo. Y bueno, era un examen, multiple choice y una entrevista. Y en la entrevista medio como que... Porque la idea de la residencia era que te vayas a vivir al campo. O sea, vos hacías la residencia en Esquel, pero salías con un cargo para ir a trabajar al campo. Y a mí eso medio como que me asustaba un poco, ¿no? La idea de estar sola trabajando en un lugar. Y... ¿Con qué edad no ella? 34 tenía yo. Y bueno, yo dije, bueno, yo empiezo y después veo. Pensando de que no iba a ir al campo. No tenías mucha fe para el campo. No, es que tampoco sabía muy bien cómo era, no conocía. Uh-huh. Y bueno, en la entrevista medio que una muy amiga mía ahora,
que era la instructora de obstetricia, medio como que no entendía cómo iba a dejar a mi papá y qué sé yo, medio que me tiró a matar. Pero a pesar de todo, di un muy buen examen y quedé primera en el ranking. Entonces me llama, me dice, ay, ¿podés elegir? Dice, ¿querés que te anote para Madryn? Yo me anoté para Esquel. No, pero escúchame, podés elegir Madryn, Comodoro, estás primera en el ranking. No quiero, me quiero ir. ¿Cómo te vas a querer ir a Esquel? Y Madryn es hermoso, ¿no? Uno lo escucha así de afuera y decís, claro, no es por desmerecer a Esquel, pero... Claro, no, le digo, yo ni loca, yo me quiero ir a Esquel. Okay. Me dice, pero escúchame, te estoy diciendo que tenés... Pero no quiero, me quiero ir a la cordillera. Elijo Esquel. Esquel en ese momento era un pañuelo. El hospital era re chico. Y bueno, a fines de mayo me mudé con una gata, con Brigitte, que era la gata, hija de una gata de mi casa, y me mudé con Brigitte. Ahí mis amigos hicieron un rejunte de cosas y nada, me traje creo que una procesadora que me estaba comprando para ver si me compraba un departamento en algún momento, estaba pagando un plan de pozo y qué sé yo, que después lo vendí. Y bueno, hice la residencia en Esquel, trabajé muchísimo en Esquel. Era duro porque éramos muy pocos y mis compañeros de camada se fueron, así que quedé medio sola y hacía guardias en primer año eran 72, 24 por 72. Y en segundo también, porque se fueron los otras se embarazaron que estaban en el segundo año de residencia, así que nada, trabajé mucho, pero digamos, para mí fue una muy buena enseñanza, mucho aprendizaje, porque hice muchas cosas que después me sirvieron para trabajar en el campo donde me fui. Después, en el segundo año de residencia, conozco a Ismael, que es mi marido, y entonces a él le gustaba la idea de irse. Yo, no, nos vamos. Bueno, él estaba en Bariloche, se había ido de Esquel a Bariloche, y en Bariloche tenía una dietética, la Casa de la Miel barilochense, pero bueno, para mí ir a Bariloche era difícil encontrar un trabajo en Bariloche, no era fácil, a pesar de que ya tenía la residencia hecha, la especialidad. Entonces bueno, me tenía que ir al campo, no había lugar en Esquel, no había lugar, nada. Y en ese momento estaba Corcovado, Río Pico, así que bueno, con Ismael fuimos, y en Río Pico no había nada, estaba el canto rodado, iba así, viste, era la nada misma, viste, el hospital era viejísimo, era una cosa así. Y bueno, elegimos Corcovado. Era un poco más verde, por lo menos había... El río. Pero bueno, justo antes de empezar, de salir, me llaman de Recursos Humanos que se había desocupado un cargo en Epuyén, si lo quería. Y yo quería, lo que pasa es que había un profesional que era medio difícil para trabajar, ¿no? Que yo ya sabiendo de Esquel, ¿viste? Pero bueno. Isma me dijo, bueno, pero no pasa nada. Zafamos. Después tratás de pedir un pase, ve. Y bueno, y fueron 3 años así, casi 3 años estuve en Epuyén, bastante difícil. Ahí quedé embarazada, nació mi hija. Y fue bastante difícil, en ese momento teníamos 3 meses de vacaciones, yo hacía 20 días de guardia pasivas, así que bueno, después... ¿Te llamaban? ¿Como en la guardia pasiva en Epuyén tenías un sí, handy? Sí, yo vivía enfrente. No, ni eso. Te tocaban la puerta. Claro, literal. Te llamaban. No, había teléfono fijo y te llamaban. Teléfono fijo. Sí. En ese momento empezaron los uniformes. ¿Viste? Y entonces yo desesperada, estaba aislada como... Así que vinimos a Bolsón, compramos el ladrillo ese. Sí, lo conozco, lo tenían en casa. Y después de eso, claro, llegamos a Epuyén y estaba el Pirque, entonces no había señal. O sea que me servía para ir a Bolsón. Pero cuando después, ibas a Bolsón te conectaba, tenías un poco de señal. Claro, viste, si no tenías que subir de ahí cerca del hoyo, que pasando un poco el Pirque para que te dé la señal, claro, ¿viste? Ahí, por el balcón. Así que,
siempre fui muy obsesiva, ¿viste? Entonces yo, si estaba de guardia, yo no salía de mi casa. Era como que yo no podía disfrutar nada si estaba de guardia. No podía hacer otra cosa que pensar que me iban a llamar. Así que fue bastante estresante día a día de eso, estuve ¿no? medio depre. Uh-huh. Después, porque justo fue el nacimiento de mi hija, yo tenía 3 meses y de pronto sí tenía una derivación. Ismael viajaba, era viajante. Era difícil tener un trabajo en Epuyén. Sí. Así que siempre fue comerciante, así que vendía libros en toda la zona. Y a veces yo estaba con Sofi sola y si tenía una derivación, bueno, Sofi se quedaba en el hospital, tenía su bebecito y todo internado. Mirá vos. Y se quedaba ahí, y a veces era a la noche que te llamaban y entonces yo no dormía porque Sofi tenía 3 meses y se despierta. Sí. Claro. Y las derivaciones eran muchas horas. Eran difíciles. Las ambulancias eran difíciles los viajes. Sí. Eran heavy también, porque me acuerdo que un día que estaba embarazada de 5 meses y tenía una embarazada para llevar a Esquel de urgencia, y me acuerdo que estaba Juan, el chofer, y me dice: che, Noé, ¿sabés qué? Y la ambulancia está con un pequeño problema de electricidad. Hermoso. Ajá. Me dice, así que bueno, le digo, mira, hay que ir. Bueno, vamos. Y fueron a vamos. Ponchazo. Uy, no. Fue terrible. Siempre estas cosas te pasan en agosto, ¿viste? Sí, cuando está más crudo todo. Así que bueno, llegamos, gracias a Dios, a Esquel. Así que quedó la paciente internada. ¿Y vos estabas embarazada? Yo estaba de 5 meses. Y a la vuelta se quedó la ambulancia cerca de Costa del Epá, por ahí se quedó y no arrancó más. Entonces me dice, no, andate atrás, tapate con la frazada, que yo me quedo acá adelante. Que nos levante alguien. Hasta las 10:30, bueno, pasó una camioneta telefónica, me llevó al hospital. Bien, menos mal. Y Juan se quedó porque estaba más cerca de Esquel para ir a arreglar la ambulancia. Así que cuando llego, yo lo único que quería era darme un baño caliente. Y acostarte a dormir. Y sí, desayunar y bueno, al rato me llaman. Doctora, hay gente para atender. Bueno. No, porque el otro médico hacía guardias en Esquel y se fue. Y para mí fue así muy difícil toda esa época. ¿Y cómo lograste salir de esa situación? Y háblame del Lago Puelo. Y pedí el pase. En ese momento estaba tu papá y Rodrigo, y se había abierto el cargo, y había posibilidades de una médica pediatra, creo, y bueno, y yo que había pedido el pase. En realidad yo había pedido el pase en Paratrevelin. Quería estar más cerca. Yo armé mi familia en Esquel, ¿viste? O sea, de amigos y la contención, porque vivía en el hospital, así que era como que quería estar más cerca. Y bueno, no había posibilidades, así que me ofrecieron el cargo de Lago Puelo, y ahí me acuerdo que me llamó Rodrigo y me dice, mira, lo único que no queríamos compartir las guardias, porque en ese momento eran guardias pasivas, se pagaban aparte, y yo le digo, mira, yo no quiero hacer más guardias, querido. No, o sea, anillo así al dedo. Que eran para ellos yo estaba genial, porque no tenían que compartir las guardias. El famoso win-win, ganaban todos. Claro, y yo que no quería hacer guardia, bárbaro. Pero bueno, la realidad fue que cuando llegué acá, el sueldo sin guardias no era existía. Una cosita. Así que bueno, estuve haciendo guardias en el hoyo, cubriendo gente, qué sé yo, hasta que en el 2000 nos pusieron las guardias activas. Y también fue duro, porque trajeron un médico que hacía ecografías, y entonces las guardias las teníamos que repartir entre 4 para todo el año. Eran muchas guardias, porque activas, que tenés que estar activas, en el hospital, que estén en el hospital. Sí, no. Entonces teníamos que, en ese momento hacíamos muchos partos en el hospital. Sí. Así que había bastante trabajo. Y bueno, y ahí a partir del 2000, bueno, después se fueron incorporando otros médicos,
Hasta yo tuve como un pequeño accidente, algo yendo a buscar un óbito del otro lado del río, que crucé el río crecido y no sé, empecé a renguear, casi me caigo del caballo. Nada. Tuve 3 años rengueando hasta que terminé con una prótesis de cadera. Uh-huh. Ahí dejé de hacer guardias. Uh-huh. Y después, bueno, me dediqué a hacer consultorio hasta que me jubilé hace 3 años. Bien. Bueno, retomando un poco lo de la familia, hablamos de tu familia cuando eras chica. ¿Qué rol cumplís hoy en tu familia y cómo está compuesta tu familia? Y estamos con el ISMA. ¿No viaja más? No viaja más, bueno, está, es mi secretario. Mala. Sí, después armamos consultorios acá. Bien, armamos consultorios acá y él se hizo cargo de todo lo administrativo y todo eso, y después lo cerramos. Y ahora estamos en Vital Andina y él administra toda la parte de secretaría. Y después, bueno, mi hija se fue a estudiar a Córdoba. Se recibe ahora de bioquímica, está en el hospital italiano y está contenta y se va a quedar allá. Uh-huh. Va a hacer una especialidad o algo. Y bueno, y hablando un poco de esto, de estas yo, que siempre, ahora de grande está bueno esto de charlar con los hijos como adultos, ¿no? Entonces siempre yo tuve esa sensación de dejarla. En los actos no podía ir, siempre estaba de guardia, siempre estaba, era una como que yo me sentía una mamá ausente. Uh-huh. Ismael estuvo mucho más presente que yo, quizás en su crianza. Y entonces, hablando con Sofi, me dice, pero es que eso es una sensación tuya, porque yo nunca sentí que vos no estabas. Sería que cuando estabas. Uh-huh. Y mirá si será que nada más me crié en un hospital. Me dice, yo amo el hospital. Y yo me quedé porque yo pensé que iba a ser informática, una cosa, qué sé yo, y después empezó ingeniería aeronáutica y de repente se pasó a farmacia y bioquímica y ahora está en un hospital, ¿viste? Y entonces empezó sus primeras guardias en el hospital como bioquímica. Y compartimos pacientes, te consulta, me consulta sí. porque tiene que rendir casos clínicos y cosas, y entonces estamos en la misma sintonía y compartir todas esas experiencias con ella es raro, es hermoso, pero es gratificante. Uh-huh. Sí, gratificando esto que te decía, de que muchas veces las mamás que trabajamos nos sentimos así como claro. Más lejos de... Sí, como que no cumplimos tan bien el rol de mamás. Es como que están un poco ausentes, ¿no? Esto de que había cosas que yo no podía participar porque estaba en el hospital. Y esta sensación de que para mí siempre el hospital era como que algo que yo no podía negociar. Yo tenía la responsabilidad... Uh-huh. De estar, si tenía que estar de guardia o tenía esta responsabilidad con los pacientes y yo no podía delegar eso. O sea, por suerte tenía alguien que me acompañaba al lado, que fue Ismael, ¿no? Sí. Que si no, obviamente, no es posible, claro. Si no es posible, pero de pronto esta cosa de tengo que estar, tengo que ir, esa obligación, esa cosa así... que lo sufrí bastante y bueno, y ahora estoy bastante más relajado, entonces ahora hago más cosas, yo hago vitró, hago cerámica, me gustan mucho las plantas, entonces tengo otras vetas, ¿viste? Ahora empecé otra vez a sacar mi vieja guitarra de Antigua Casanuni, como para poder, no sé... ¿Vas al gimnasio también? Sí, vos sabés que a partir de que me jubilé, las mañanas como que hago actividad física. Voy 3 veces al gimnasio y empecé a jugar tenis de mesa, sí, porque es algo que... Algo me enteré. Algo que me encantó siempre. A mí, viste, o sea, voy al gimnasio porque sé que es bueno, que me hace bien y que tengo que hacerlo para llegar a la vejez bien y no ser dependiente.
Pero lo lúdico, yo puedo estar jugando todo el día, si estoy cansado no me doy cuenta, o sigo igual, me fascina, me encanta. Y entonces ahora, bueno, encontré un grupo que me divierto mucho, que salimos a competir, hemos ido a Bariloche. Les ha ido bien en alguna que otra competencia, ¿no? Claro, y sí, ahora tenemos que ir a participar por los nacionales, ganamos el provincial en Esquel y vamos a participar en septiembre a San Juan. Bien, hermoso. Y bueno, nada, estoy aprendiendo técnica, tengo profesor, así que... Tomás clases. Bien, sí. Bueno, Noé. Otra etapa. 2 preguntas para el final. ¿Hay algo que hayas omitido o algo de lo que te arrepientas? Algo que decís, pucha, esto me hubiese gustado hacerlo, o esto me hubiese gustado hacerlo de otra manera. Viste que cuando uno va cumpliendo años, como que tiene más recuerdos o tiene esta sensación ahora en esta charla de todo lo que viví. Y en realidad hubo muchas cosas difíciles que viví, que no las elegiría, pero gracias a eso soy lo que soy. Entonces yo vivo el día a día ahora. Disfruto de todo lo que puedo. Disfruto de la gente desde otro lugar. El hecho de no tener tanta responsabilidad como antes ha hecho de que no tenga que estar siempre al pie del cañón y que pueda ver otras cosas y disfrutar de otras cosas. Entonces es como que hubo muchas cosas difíciles que pasé y situaciones difíciles y nada, son parte de la vida, todos nos pasan, algunos más, otros menos. Los caminos uno los va viviendo, ¿no? Y esa es la esencia, y esa es la fortaleza. Así que yo no me quejo nada de lo que me pasó. Lo que me pasó porque tenía que aprender algo. Bien. Y así es la vida. Y con respecto a tu vida pública y puertas adentro, a tu familia, a tus amigos, a tu gente querida, ¿qué te gustaría legarles o qué legado te gustaría dejar? No sé, yo trato de ser una buena persona. O sea, trabajo en ser una buena persona, en ser honesta, en ser sincera. Creo que eso uno lo tiene que trabajar siempre, porque siempre hay situaciones donde uno puede decir algo que si le sirve al otro no le sirve, o de qué manera. Es como que trato de ser la mejor persona que se pueda, sabiendo de que soy humana, de que seguramente tengo 1500 defectos, a veces soy chinchuda, soy capricorniana, y a veces me agarra la chinche y de repente quizá, no sé, nada, puesto feas caras, pero no mucho más que eso. Así que el legado es, no sé, eso básicamente, ser una buena persona. Y en cuanto a lo profesional, también, es como que siento que cumplí un rol importante en lo que es la salud pública, que sigo adhiriendo a la salud pública y me duele muchas cosas que veo. Uh-huh. Yo estuve unos años en gestión en maternidad e infancia en la provincia, una época donde se trabajó muy bien, muy bien con programas y cosas que la provincia fue pionera. Y ahora me da mucha tristeza, uh-huh. Me da mucha tristeza. Uh-huh. Y entonces es como que, bueno, yo creo que son épocas y que, bueno, en este momento siento que mi actividad en salud pública ya está. Y bueno, y trato de hacerlo mejor en el consultorio con lo que sé y con lo que puedo. Sigo siendo consultor porque me encanta, porque es mi vocación. Y siempre me preguntan, ¿hasta cuándo vas a trabajar? Y el ex compañero también me dice, che, nena, pero no venís no, porque tengo el consultorio. Y no, pero escúchame, basta, ¿hasta cuándo vas a trabajar? Bueno, qué sé yo, no sé, hasta que no me dé el coco. No quieras más, claro. Claro, es como que si no... Una de las cosas que me pasa es que me da mucha lástima todos los años que estudié, todo lo que sigo estudiando, porque siempre sigo haciendo cursos y cosas y me gusta, tengo alma de alumnita, y entonces es como que me da lástima
dejar el consultorio sería dejar todo eso también, claro. ¿no? Y creo que todavía puedo hacer cosas. Bien, bueno, Noé, ha sido un placer, un gusto. Bueno. Muchas gracias por tu tiempo y tus palabras. Bueno, lindo estar. Me encantó tu entrevista. Me acuerdo mucho de vos, de tu papá, que lo quiero un montón. Y espero que se venga, ponele, quizás a vivir las cosas del pueblo. Siempre me costó entender por qué se fue. Y me acuerdo de verlo meter en el lago, nadar, caminar, el lindo que era su cerro, y me cuesta no verlo por acá, pero bueno, son elecciones de vida, así que bueno, te agradezco y me encanta que estés acá. Gracias. También.